dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Puedes tomar tu lugar y vamos a meditar brevemente en estos 3 versículos que acabamos de leer. Para poder tener un mejor contexto, hay que recordar lo que estudiamos el domingo pasado, que tiene que ver con respecto a los frutos. A que Jesucristo nos advierte y nos dice, hey, tengan cuidado de esos falsos profetas, de esos falsos líderes, de aquellas personas que se van a meter en la iglesia y van a aparentar ser creyentes y van a imitar al creyente. Ustedes tengan cuidado, porque son personas vestidas como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Que la finalidad de estas personas, de estos falsos profetas, de estos falsos creyentes, es corromper la vida del creyente, corromper la vida de aquella persona que ha puesto su confianza en Cristo, de alejarla de Dios, de alejarla de los caminos de Dios. Por eso Jesucristo le advierte a sus discípulos y les dice, tengan cuidado porque esto va a suceder. Y a lo largo de la historia de la iglesia hemos visto personas encubiertas en las iglesias. Es por eso que hoy en día hay muchísimas doctrinas. Es por eso que debemos de ser creyentes, que estemos estudiando la palabra de Dios para poder discernir la enseñanza o las doctrinas de otras personas y saber distinguir a estos falsos profetas, a estos lobos rapaces que se encuentran y que están activos hoy en día en las diferentes iglesias y en las diferentes congregaciones. Sin embargo, Jesucristo nos dice, miren, por sus frutos ustedes pueden conocer a estos falsos profetas. Por sus frutos ustedes pueden conocer a estos lobos rapaces. Y no es que Jesucristo nos esté dando la capacidad de juzgar, de hacer o levantar una sentencia, un juicio. No, simplemente Jesucristo nos está dando una solución bien importante. Todo aquel que es nacido en Cristo, todo aquel que es una persona nueva gracias a Cristo y ahora es hijo de Dios, va a tener frutos buenos, frutos agradables, obras buenas, pero no obras buenas ante la sociedad, no obras buenas ante las personas, no buenas obras con respecto a la Constitución de México, con respecto a las leyes del estado de Oaxaca. No, va a tener obras buenas con respecto a la ley de Dios. Por eso Jesucristo nos dijo, por los frutos los van a conocer. Todo aquel que haga la voluntad del Padre, todo aquel que haga la voluntad de Cristo, va a tener buenas obras que van a estar acordes a lo que tú y yo encontramos en las Sagradas Escrituras, con lo que tú y yo encontramos a esas leyes que Jesucristo lo resume y que tiene que ver con el Antiguo Testamento. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que somos, y amar al prójimo. En estas dos actividades, en estas dos comisiones dadas por Jesucristo, se resume la ley y los profetas. Y todo aquel que es de Dios está haciendo frutos que tengan que ver con amar a Dios y con amar al prójimo. Pero en estos versículos que ahora acabamos de leer, fíjate, nos lleva aún más a una dimensión más profunda para poder tener cuidado primeramente con nosotros mismos, evaluarnos,
reflexionar en dónde estoy, a quién pertenezco, qué es lo que estoy haciendo. Y lo segundo, debo de tener cuidado con las doctrinas que se pueden levantar en estos tiempos. Los que estamos estudiando Apocalipsis los días miércoles, estamos viendo cómo gran parte de la humanidad en el tiempo de la tribulación va a seguir al anticristo, porque Dios le permite que él pueda hacer milagros falsos, que tenga poder, que tenga autoridad sobre la humanidad, a tal grado que va a hacer descender fuego del cielo, y a través de esos milagros, a través de esos hechos, va a engañar a muchos, va a convencer a muchos de que Él es el Cristo. Y fíjate lo que nos dice el versículo 21: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hoy muchas personas creen conocer a Dios. Muchas personas creen conocer a Cristo. Sin embargo, eso no es suficiente para tener una comunión con Dios. Eso no es suficiente para tener una relación, para tener una amistad con Cristo. No solo necesitamos conocerlo, sino necesitamos entregar nuestras vidas a Cristo. Necesitamos depositar nuestra fe, nuestro corazón en Jesucristo. Por eso es que Jesucristo en esta primera parte de este versículo hace mención de que no todo el que le diga Señor, Maestro, Salvador, Cristo, va a entrar en el reino de los cielos. Porque necesitamos, y estos últimos 2 domingos que hemos estado estudiando este capítulo, les he hablado que como creyentes necesitamos ser creyentes activos, no creyentes pasivos. Porque va a haber mucha gente que solamente se va a conformar con que le hablen de Cristo, y él va a decir, pues ya lo conozco y por eso soy salvo. Ya he leído la Biblia y sé el ministerio que hizo Jesucristo en la humanidad. No basta con conocerlo, tenemos que dar un paso de fe y adentrarnos a creer y a confiar en Cristo, a entregarle nuestra vida a Cristo, a tener una relación apegada con Cristo. ¿Qué nos dice esta segunda parte de este versículo? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay muchas personas que conocen a Dios, pero no hacen la voluntad de Dios. Hacen la voluntad de sus carnes, hacen la voluntad de su pecado. Por eso siguen en borrachera, por eso siguen en idolatría, por eso siguen en fornicación, en adulterio. Y aún así se dicen, sí, yo conozco a Dios, sí, yo soy hijo de Dios. Pero una vez más, el verdadero hijo de Dios se va a dar a conocer por sus frutos, que tienen que ver con lo establecido por Dios, con lo establecido por Cristo. Por eso esta segunda parte de este versículo, Jesucristo le dice a sus discípulos y a todo aquel que estaba escuchando alrededor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad de Dios en Hebreos nos dice que fue revelada por los profetas. Pero ahora, en nuestra actualidad, en nuestras vidas, la voluntad de Dios ha sido revelada a través de Cristo. La voluntad de Dios ha sido revelada ahora a través de Cristo. Si nosotros ponemos nuestra confianza, si nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo y escuchamos y aprendemos todas las enseñanzas que Él nos ha dejado y las practicamos, estamos haciendo la voluntad de Cristo. Pero al hacer la voluntad de Cristo, estamos haciendo la voluntad de Dios. Pues Jesucristo vino porque fue la voluntad del Padre enviar a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Pues fue la voluntad de Dios que Cristo muriera en aquella cruz para darnos salvación.
Por eso todo aquel que hace la voluntad de Cristo está haciendo la voluntad del Padre. Y viceversa, todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios, la va a hacer haciendo la voluntad de Cristo. Por eso es bien importante tener en cuenta esto, y que hay una armonía entre Cristo y hay una armonía con Dios, con el Padre. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Primera parte de este versículo: muchos me dirán en aquel día. ¿Qué día? Aquel día en el que las personas van a ser juzgadas por sus obras ante el libro de la ley, ante el Cordero y ante Dios. Y muchos, fíjate lo importante y lo interesante y lo sorprendente que es este versículo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Cómo que tú no eres mi Señor si yo te servía a ti? Y hoy en día muchos usan este versículo para poder reafirmar que la salvación como creyente se puede perder. Este es uno de los versículos más usados por aquellos que piensan que la salvación se puede perder. ¿Cuál es el contexto de este versículo? Falsos profetas, vestidos como ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Conforme al contexto que nosotros tenemos, no es que las personas que Jesucristo se está refiriendo en este versículo 22 hayan sido creyentes y hayan sido usados por el Espíritu Santo y hayan hecho milagros y hayan sacado demonios, pero después perdieron la salvación. Después el Espíritu Santo se fue de ellos. No, está haciendo referencia a personas que creyeron servir a Jesucristo, personas que pensaron hacer la voluntad de Dios, pero fueron engañadas y ellos mismos se engañaron. Porque algo interesante que tiene que pasar y que tiene que ver con el contexto de estos falsos profetas que están por dentro, son lobos rapaces. Han sido engañados en su entendimiento. No han entregado su vida completamente a Cristo, y por eso es que no hay un cambio en ellos. Pero al venir a la iglesia, pero al escuchar la palabra de Dios, piensan que están aprendiendo. Pero sus obras son todo lo contrario a lo que nos enseña Jesucristo. Sin embargo, mientras tú y yo estemos aquí, tenemos una lucha. Y no una lucha física donde saquemos nuestra espada o nuestros palos o nuestros machetes. Efesios nos habla que tú y yo tenemos una lucha espiritual. Tú y yo tenemos una lucha espiritual que por fe y gracias a Jesucristo nosotros ya vencimos. Pero en esa lucha espiritual involucra las personas del bien y las personas del mal. Las personas del mal son aquellos ángeles caídos. Esos seres del mal son aquellos ángeles caídos y que tienen como líder y que tienen como jefe a Satanás. Y es parte del plan perfecto de Dios que en estos tiempos Satanás esté operando en nuestro mundo. Y estas personas que nos está hablando en este versículo 22 son herramientas usadas por Satanás para confundir
a los creyentes. No es que los creyentes hayan perdido la salvación, sino que estas personas fueron engañadas vilmente por sí mismos y fueron utilizadas como instrumentos de Satanás. Pero ahora tú me vas a decir, pero ¿cómo es que estas personas, que según tú, Misael, no eran creyentes, profetizaron en nombre de Dios, en nombre de Cristo, echaron fuera demonios en nombre de Cristo, hicieron muchos milagros en nombre de Cristo? Porque Satanás, y lo podemos ver de una manera más clara en Revelaciones, Satanás le ha dado poder, o le va a dar poder a su tiempo, al anticristo y al falso profeta para que hagan milagros. Pero en el Evangelio de Juan y en las cartas de Juan nos habla acerca de que el poder, el espíritu del anticristo ha estado operando en este mundo. Entonces, Satanás es un ser con poder, es un ser con autoridad, y dentro de ese poder limitado que él tiene, dentro de ese poder que solamente lo va a tener por un momento, por un tiempo, va a poder engañar y a usar a muchas personas, y las va a usar para poder hacer milagros, para poder hacer cosas sobrenaturales, para engañar a los creyentes y que los creyentes pongan su fe en las personas humanas. Porque nosotros como humanos tenemos una debilidad que se ha trazado y que la podemos ver en el Antiguo Testamento con respecto al pueblo de Israel. Somos infieles a Dios. Nuestra fe, nuestra mirada debe de estar en Jesucristo. Pero cuando vemos a una persona con poder, con autoridad, sin darnos cuenta, desviamos esa fe en Jesucristo y la colocamos en los hombres. Es por eso que en este versículo 22 se está haciendo referencia a todas aquellas personas que se engañaron a sí mismos pensando que servían a Dios, pero están y van a estar siendo usadas por Satanás. ¿Cómo podemos darnos cuenta de estas personas? A través de sus frutos, a través de sus obras. Sí, pueden hacer falsos milagros como los que va a hacer el anticristo y lo que hemos estado estudiando en Revelaciones, pero a lo mejor aborrece a su hermano, no ayuda a su hermano. Estos milagros los usa para sacar alguna remuneración económica. Niega a Cristo, niega a Dios y hace milagros. Es un falso profeta, es una falsa persona que está siendo usada por Satanás. Por eso en aquel día se van a levantar muchos y le van a decir: Señor, Señor, ¿que no te servimos a ti? Y Jesucristo les va a revelar lo que realmente había en su corazón. Personas que trataron de sacar algún beneficio de ser creyentes y se engañaron a sí mismos. Incluso personas orgullosas, altivas de corazón, que se engañaron a sí mismas. Versículo 23: entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por eso nosotros como creyentes, lo que acabamos de leer en estos 3 versículos debe de ser autoevaluación de mi vida. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Estoy siguiendo la voluntad de Dios? ¿Estoy haciendo la voluntad de Cristo? ¿Soy realmente un creyente? Si tú y yo somos realmente creyentes, si tú y yo somos realmente hijos de Dios, debemos de estar haciendo la voluntad ¿de quién? De Dios. Debemos de estar haciendo la voluntad de Cristo.
Eso es lo que debemos de reflexionar en esta mañana. ¿Qué voluntad estoy haciendo? ¿La voluntad del Padre o la voluntad mía, la voluntad carnal, la voluntad que en Efesios capítulo 2 nos dice que todo aquel que no hace la voluntad del Padre, entonces está haciendo la voluntad de Satanás, la voluntad del pecado? Pero yo sé que estamos haciendo la voluntad de Dios, no te asustes, pero sí anímate a realmente hacer la voluntad de Dios. Va a costarnos, pero es lo que tú y yo debemos de estar haciendo, la voluntad de Dios. ¿Dónde encontramos la voluntad de Dios? En estas enseñanzas, en estos estudios que a lo largo tú y yo hemos estado viendo con respecto al Sermón del Monte. Ahí encontramos gran parte de la vida, la forma de pensar, de hablar, de actuar del discípulo de Jesucristo. Todos nosotros somos discípulos de Jesucristo. Entonces debemos de practicar estas enseñanzas. Y así estamos haciendo la voluntad de Dios. Ahora vamos al versículo 24. Versículo 24 al versículo 29. Y aquí es donde vamos a centrar nuestro estudio con respecto a nuestra roca. Mira ahora Jesucristo, ¿qué nos dice en este versículo? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Jesucristo está ya finalizando el sermón del monte, todas las bienaventuranzas, todas las enseñanzas, todos los consejos que nos ha dado, todas las doctrinas que nos ha dejado en estos capítulos. Y dice, y comienza este versículo: cualquiera pues que me oye estas palabras, todo lo que hemos estado estudiando, los 3-4 meses de estudio que hemos tenido con respecto al Sermón del Monte, todo aquel que ha oído estas enseñanzas, pero no solamente oído, sino que las hace, las practica. Por eso es bien importante no solamente conocer a Cristo, no solamente conocer sus enseñanzas, no solamente conocer sus palabras, sino también practicarlas, ponerlas en práctica en los días de nuestra vida. Y todo aquel que ha oído estas enseñanzas y todo aquel que ha practicado estas enseñanzas, Jesucristo nos dice, le compararé a un hombre prudente, a un hombre sensato, a un hombre sabio. Pero te acuerdas que este sermón del monte va dirigido para los discípulos. Aquí en estos versículos que vamos y que estamos estudiando, vamos a encontrar dos creyentes: un creyente prudente, un creyente sensato, o un creyente imprudente, un creyente que no es sabio, que no se preocupa por su crecimiento y por su bienestar espiritual. El creyente sensato, el creyente prudente, oye las palabras, oye las enseñanzas de Jesucristo y las practica y las pone por obra en sus vidas. Entonces, ¿qué nos dice Jesucristo? Que edificó su casa sobre la roca. Su vida espiritual, su vida física, todo lo que conlleva a ser una persona, todo lo que conlleva a ser un creyente, todo aquel que es un creyente prudente, va a estar su vida espiritual sobre la roca. Por eso es que Jesucristo nos dice que edificó su casa
sobre la roca, que edificó su hogar, que edificó donde quiere vivir. A lo mejor los sueños, a lo mejor los deseos, a lo mejor las fuerzas del creyente. Pero si tú y yo queremos ser creyentes prudentes, debemos de hacer las enseñanzas de Jesucristo y vamos a estar edificando nuestra vida, nuestro crecimiento espiritual, nuestro crecimiento en Cristo, en fe, sobre la roca, sobre un cimiento duro, resistente, que va a poder darnos fuerza para poder soportar las aflicciones que tú y yo como seres humanos tenemos, las aflicciones que tú y yo como creyentes tenemos y vamos a pasar. Fíjate lo que nos dice el siguiente versículo. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. Vinieron problemas, vinieron necesidades, vinieron enfermedades, angustias, dolencias, aflicciones. ¿O cuántos de nosotros estamos exentos de los problemas? ¿Cuántos de nosotros estamos exentos de estar enfermos? ¿Cuántos de nosotros estamos exentos de tener situaciones adversas en nuestras vidas? Ninguno de nosotros. ¿Y qué quieres para tu crecimiento espiritual? ¿Permanecer firme o ser doblegado? ¿Seguir creciendo o parar a tu crecimiento espiritual? Yo creo que todos queremos permanecer firme ante las pruebas y ante las necesidades. Yo creo que todos queremos seguir creciendo espiritualmente. Pero aquí aprendemos algo importante. Nuestro crecimiento espiritual y nuestra fuerza espiritual para permanecer firmes ante las necesidades, ante las aflicciones, no depende de nosotros. Porque si fuera por mis fuerzas, porque si fuera por mis habilidades, no aguantaría. Es porque nosotros hemos puesto nuestra fe en la roca. Es porque nosotros hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Es decir, mi crecimiento espiritual y el que yo esté firme ante los problemas y ante las necesidades son completamente dependientes de Cristo. Cristo, para que Él se lleve toda la gloria y toda la honra en mi vida. Gracias a Cristo yo puedo permanecer firme ante las necesidades, ante los problemas, ante las enfermedades. Yo puedo estar confiando en que mi fe va a permanecer firme. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Quién es nuestra roca? Cristo es nuestra roca. Hermanos, en esta mañana yo los invito a que no pongan su fe, no pongan sus esperanzas, no pongan sus fuerzas en ustedes mismos. Hermanos, yo en esta mañana les invito a que pongamos nuestra esperanza, a que pongamos nuestra fe, a que pongamos nuestra fortaleza en nuestra roca, Jesucristo. Y entonces, cuando vengan a mi vida situaciones, circunstancias adversas, yo voy a poder permanecer firme, porque estoy implantado, mis pies están sobre la roca. Pero ahora te hago una pregunta. ¿Cómo ponemos nuestra vida espiritual sobre Cristo? ¿Cómo ponemos nuestra vida espiritual sobre la roca? ¿Cómo ponemos nuestra casa? ¿Cómo edificamos nuestra casa sobre la roca?
Ahí te va una vez más. Versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, estudiando las enseñanzas de Jesucristo y poniéndolas por obra, practicándolas. Haciendo estas dos cosas, estamos poniendo nuestra vida, estamos edificando nuestra vida espiritual sobre Cristo. Y aparte de eso, estamos haciendo la voluntad de Dios, que es revelada en nuestras vidas a través de lo que Jesucristo hizo y de lo que Jesucristo nos dejó. Ahora, eso es con respecto al creyente, que es un creyente prudente, que es un creyente sensato, que conoce lo que Dios ha dejado a través de su Hijo y lo que Jesucristo nos ha dejado y lo practica. Pero por otro lado, mira lo que nos dice el versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Ahora nos está hablando de otra persona que oyó las palabras, que conoce las palabras de Jesucristo, pero solamente eso. No se toma el tiempo, no se toman las fuerzas por practicarlas, por hacer las enseñanzas de Jesucristo. Y a eso es a lo que me estoy refiriendo con creyentes insensatos, imprudentes. Incluso puedo decir creyentes débiles en la fe. Incluso puedo decir aquellos creyentes que ya llevan 20 años asistiendo a una iglesia, pero no se ve un cambio en ellos, no se ve un fruto en ellos. Vienen los problemas, vienen las necesidades y dejan de venir a la iglesia. Y se alejan de la comunión con Dios y dicen: Señor, ¿por qué me pasa esto y por qué me pasa aquello? ¿Acaso no me quieres? Y conforme al versículo de arriba que tú y yo leímos, todos los creyentes vamos a pasar por necesidades. No hay ningún creyente que no esté exento de pasar por necesidades o por adversidades o por situaciones en contra. Pero sí hay dos tipos de creyentes: un sensato, un prudente, y un creyente insensato, imprudente. Este creyente insensato e imprudente, vinieron los problemas, vinieron las pruebas, y solamente por conocer de la palabra, de las enseñanzas de Jesucristo, pero no por practicarlas, Jesucristo las compara con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Sabes cuál es la diferencia de edificar una casa sobre la roca y una casa sobre la arena? Cuando en tu casa que tú has edificado viene un temblor o un fuerte viento y la empieza a mover, mientras el fundamento esté firme y esté sólido, a esa casa no le va a pasar nada. Pero si tú edificas una casa sobre un suelo que no es resistente, que no es duro, que es frágil, que es débil, y Jesucristo la compara con la arena, al no tener un buen fundamento, al no tener una estructura resistente, viene un temblor y lo que va a hacer es partir ese fundamento, y al partir ese fundamento la casa se viene abajo. Por eso el versículo 27 nos dice así: y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Porque si tú y yo no nos ponemos, no nos fundamentamos en Cristo, todo lo que he logrado con mis fuerzas, con mi trabajo, con mis desvelos, puede ser una ruina en mi vida. Puedo poner mi confianza en mí mismo o en las personas,
y algún día me van a decepcionar, algún día me van a fallar, y todo lo que yo logré ha sido en vano. Eso nos describe a un creyente insensato, imprudente, que sabe lo que tiene que hacer, que sabe lo que tiene que practicar, pero no lo hace. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cuando Jesucristo termina este sermón del monte, no solamente los discípulos se quedan sorprendidos, sino todas las demás personas se quedan impactadas al ver las enseñanzas con autoridad de Jesucristo. Yo espero, hermano, que estas enseñanzas, estos estudios que hemos estado viendo con respecto al Sermón del Monte puedan causar un cambio en nuestras vidas, puedan renovar nuestra vida, puedan cambiar nuestra mentalidad para ser creyentes prudentes, que depositan su confianza en Cristo, que conocen su voluntad, pero que la practican, que practican la voluntad de Cristo, que practican la voluntad de Dios. Si tú y yo hacemos eso, hermano, nuestra vida espiritual va a estar firme, va a estar sólida, porque estamos parados en nuestra roca, que es Jesucristo, y Él se va a encargar de sacarnos adelante. Pero si tú y yo solamente somos creyentes que venimos a escuchar la palabra de Dios y después nos vamos y no nos esforzamos en practicarla, sin darnos cuenta, estamos nosotros fundamentando nuestra vida en nuestras propias fuerzas, en lo que yo quiero y lo que yo deseo para mi vida. Estoy fundamentando mi vida sobre la arena. Y cuando vengan a mí pruebas y adversidades, lo más probable es que yo caiga, lo más probable es que yo flaquee, lo más probable es que yo peque, porque no estoy cimentado en Cristo. Y yo quiero invitarte en esta mañana a que nos pongamos de pie y le digamos: Señor, yo quiero estar en ti. Yo quiero que mi vida, yo quiero que mi familia, yo quiero que mi vida espiritual esté en ti. Y Cristo ya nos ha dejado qué es lo que debemos de hacer para poder sostenernos y estar en Él. Conocer su palabra, conocer su voluntad, conocer la voluntad del Padre y practicarla. Dos cosas bien importantes en la vida del creyente: conocer la palabra, conocer los mandamientos, las enseñanzas, la voluntad de Dios que ha sido dada a través de Cristo, y ahora debemos de practicarlas. Haciendo eso, vamos a ser creyentes prudentes, creyentes sabios, que hemos sabido en dónde edificar nuestra vida espiritual. Pero ojo, porque nuestra vida espiritual también se refleja en nuestra vida física. Si yo estoy espiritualmente bien con Dios, voy a estar físicamente bien con las demás personas. Va a haber armonía, va a haber gozo en mi familia. Dios me va a bendecir en la iglesia. Pero debo de tratar mi interior. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Señor, te alabamos, glorificamos tu nombre, Señor. Te exaltamos porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, Señor. Toda la gloria y toda la honra te la damos a ti, Padre. Gracias, Padre, gracias por este sermón que hemos podido terminar. Gracias por estas enseñanzas, por esta doctrina que hemos estado estudiando, que fue dada para nuestro entendimiento y para que la practiquemos.
que nos fue dada y que nos fue dejada, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, Padre. Y hoy en esta mañana te pedimos, Señor, que tú nos sigas alentando a conocer tu palabra, a conocer tu voluntad, a conocer las enseñanzas que Jesucristo nos ha dejado. Pero no solamente conformarnos en conocerla, sino, Señor, yo te pido que tú alientes, que tú motives nuestro corazón para también practicarlas. Y de esa manera construir mi vida espiritual, construir mi casa, mi hogar, mi familia en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Y permanecer firme ante las adversidades y ante los problemas y ante las necesidades que pueda yo pasar en esta vida. Pues me está claro, Señor, que mientras yo esté en esta vida voy a pasar por necesidades y voy a pasar por angustia. Y así como nuestro Señor Jesucristo oró por sus discípulos y te dijo, Señor, que no los quitaras del mundo, no los quitaras de las circunstancias que podemos pasar en esta vida, sino que nos guardaras del mal, Señor. Yo te pido, Señor, que tú libres nuestra vida, libres nuestros pasos del mal, Señor. Y fortalécenos en el poder de tu fuerza y en el poder de tu nombre, Señor. Pues, Padre, en esta tarde yo confieso y yo reconozco que mi vida está en Cristo, que esta iglesia y que las familias queremos estar en Cristo. Y para hacerlo debemos de conocer tu voluntad y las enseñanzas de Cristo y practicarlas, Padre. Ayúdanos a practicar estas enseñanzas para seguir edificándonos en la roca de nuestra salvación. Toda gloria, toda honra, todo el honor, todo el poder es dado a ti, excelentísimo Padre. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti, vivo por ti. Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti, vivo por ti. Incomparable, abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Vamos a decirle una vez más con todo nuestro corazón que Él es digno de recibir toda alabanza, todo cántico de nuestros labios.